de Vladimir Putin. ¿Cuál será el próximo paso a dar por el presidente ruso? Vamos a intentar analizar estas cuestiones con Adrián Celaya, presidente de NK Group. ¿Qué tal, Adrián? Buenos días. Hola, buenos días. Y el próximo paso que pueda preparar Vladimir Putin, él ha hablado de una respuesta abrumadora, de un acto hostil, inamistoso, incluso diciéndole a Zelensky que tenga cuidado y que se lo piense dos veces lo de usar misiles de alto alcance. Además, bueno, todavía estamos en otoño, pero queda menos para el frío invierno en Leópolis, Kiev. Sí, vamos a ver, en principio desde el punto de vista de las negociaciones, yo diría que desde un punto de vista del medio plazo no hay grandes cambios. Estamos ante estas continuas vacilaciones, estos cambios sin razón objetiva, es decir, no cambia nada objetivamente en la relación entre Estados Unidos y Rusia que justifique el que se pase de una situación de hostilidad a una situación de mayor cercanía, predisposición a celebrar una reunión para que, sin que tampoco pase nada nuevo en esa relación, de pronto se cuestione esta forma de actuar y se vuelva a un lenguaje de agresividad mutua, ¿no? El problema es que todo esto obedece probablemente no a la dinámica de la relación entre Estados Unidos y Rusia, sino a la dinámica de la relación entre Donald Trump, el trumpismo y el establishment norteamericano y europeo. En particular, estos países europeos, los grandes países que están en una posición belicista en este momento, están actuando con una enorme agresividad, intentando romper cualquier posibilidad de acuerdo, cualquier posibilidad de que siquiera se acerque un escenario de acuerdo entre Rusia y Estados Unidos. Se ponen extraordinariamente nerviosos simplemente con el hecho de que Donald Trump y Vladimir Putin hablen por teléfono, mucho más nerviosos si anuncian la posibilidad de una cumbre, pero yo creo que es esa tensión la que explica estos cambios en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, sin que haya, evidentemente, cambios de fondo. Lo que sí ha cambiado, si lo vemos, ya digo, con una cierta perspectiva, es que, bueno, parece descartada esa amenaza de utilización o de entregar a Ucrania misiles Tomahawk para ataques de largo alcance sobre Rusia. Bueno, pues esto es el aspecto positivo de todos estos movimientos en una y otra dirección durante los últimos días y semanas, ¿no? De lo malo, yo creo que objetivamente hay que quedarse con esto. Desde el punto de vista de Europa, evidentemente sí tenemos una nueva etapa en este calendario de sanciones continuas contra Rusia. Por un lado, siempre pensamos que se supone que dentro de la Comisión Europea, que dentro de las instituciones europeas, tiene que haber personas y equipos lo suficientemente preparados como para en algún momento hacer algo que realmente haga daño a Rusia. Pero, por otro lado, la experiencia de todos los programas anteriores nos obligan a ser bastante escépticos en este sentido, ¿no? Pero, bueno, por otro lado, sí es cierto que hay una agresividad creciente, sobre todo por parte de Europa. Estos atentados contra refinerías en Hungría, en Rumanía, en Eslovaquia responden claramente a esta dinámica, pero como se ha comentado más de una vez, desde el punto de vista de Rusia, el fondo de la cuestión está claro. Todos estos movimientos, ni siquiera la provisión de Tomahawk hubiera alterado la evolución en el campo de batalla. El ejército ruso pues va avanzando lentamente de acuerdo con las estrategias previstas, pero el desgaste del ejército ucraniano sigue siendo enorme, ¿no? Y estas estrategias de defender posiciones indefendibles a toda costa y ese a toda costa, incluyendo todo tipo de recursos materiales y humanos, pues están acelerando ese colapso del ejército ucraniano. Ya se está combatiendo, ya se está cerca de la ocupación total de puntos clave como Kupiansk y Pokrovsk. Rusia está avanzando en Zaporilla, en nuevas regiones, en Zaporilla, en Dnipropetrovsk. Con lo cual, la evolución de la guerra en sí misma está claro. Cuando termine, pues va a depender
fundamentalmente de en qué momento se produce el colapso de Ucrania, del ejército o del gobierno ucraniano. Se ha hablado de que dentro de unos meses podría suceder, pero bueno, es un factor quizás más político que bélico, el cuándo se produzca. Es evidente que Rusia tiene ganada la guerra de desgaste, el cuándo se materialice ese colapso del régimen de Ucrania puede depender, bueno, del gobierno ucraniano y sobre todo de estas potencias europeas que son las responsables directas de que Ucrania se haya metido en una guerra que nunca podía ganar y que se esté sacrificando hasta el último ucraniano simplemente con el objetivo de desgastar a Rusia a toda costa, ¿no? Y por cierto, en este caso está la otra batalla, la gran batalla, ¿no? La batalla comercial, más allá de, bueno, de el impacto que pueda tener esta ruptura de relaciones comerciales con Canadá, que, bueno, tiene importaciones muy importantes de Estados Unidos, de petróleo, de madera, de acero, de aluminio. En este caso me gustaría enfocarme, Adrián, en China. Se va a producir ese encuentro entre Xi Jinping y Donald Trump. Yo no sé hasta qué punto esa carta que dice Donald Trump del fentanilo para justificar aranceles son una carta ganadora respecto de las tierras raras que tiene China, que de momento parece que está desafiando el poder hegemónico de Estados Unidos. Sí, en esa guerra arancelaria entre Estados Unidos y China, durante los últimos meses se ha hecho una interpretación general de que China la estaba ganando el pulso, ¿no? Hombre, es evidente que llevado al extremo, pues van a perder con esta guerra los dos países. Para China, Estados Unidos es un mercado muy importante y para Estados Unidos, China es un proveedor importantísimo de recursos, de productos y de materias primas, ¿no? Aquí la cuestión es, como siempre, en el caso de la presidencia de Donald Trump, en qué medida estamos ante amenazas provisionales y en qué medida estamos ante, digamos, decisiones o planteamientos que de alguna forma nos están apuntando hacia el horizonte final de la negociación. Y, como siempre, pues hay que plantearse que lo mejor es esperar a que esas negociaciones avancen, porque estas amenazas pues son una estrategia negociadora un tanto peculiar, pero una y otra vez se nos demuestra que son estrategias negociadoras. Es decir, que al final, siempre con China y con otros países, se acaba llegando a un acuerdo en términos más o menos razonables para los dos países, ¿no? Adrián Celaya, presidente de CAI Group, muchas gracias por ayudarnos a comprender dos aspectos fundamentales. Estaremos muy pendientes de los próximos pasos. China, Estados Unidos, Rusia. Buen día. Muy bien, buenos días. Nosotros que tenemos que hacer una pequeña pausa en Business Connection.